Sinopsis. El autor echa mano de su alforja vieja de recuerdos, de las vivencias y anécdotas que ha ido acumulando a lo largo de su vida, y las transforma en relatos de ficción, basados en las relaciones humanas, aludiendo a algunos hechos históricos, que sitúan al lector en una época determinada. En algunos la denuncia de las injusticias cometidas es evidente. También la familia y la amistad son objeto de estos relatos y el amor es eje central de muchos. La exposición de algunos relatos a través de hechos reales resalta una visión escogida por el autor para poner al ser humano ante un espejo para una profunda reflexión. Los relatos son variados, reflejando una reconciliación entre Oriente y Occidente en materia literaria, que el autor pretende que sea un puente de tránsito entre ambas orillas. No podemos olvidar que el autor es de origen árabe, por lo tanto la narración tiene un fondo de su cultura literaria árabe. La cuenca del Mediterráneo es el lugar geográfico para sus relatos, saltando de Oriente a Occidente y viceversa para no perder la brújula de su hábitat, física y espiritualmente. Reivindica el autor a la mujer y su carácter decidido y en ocasiones liberal, inspirado por algunas mujeres que ha conocido a lo largo de su vida. Un relato no es una historia sin más, es algo que nos lleva a conocer la vida de otras personas y nos permite penetrar en sus caracteres, sus avatares, sus esperanzas y decepciones. La alforja vieja pretende todo esto. Abdul-Aziz Sadoun. Escritor e hispanista. Prólogo. Después de una larga carrera en la prensa y el mundo de la comunicación cultural del mundo hispanoárabe, Abdo Tounsi nos presenta un enfoque nuevo a través de este libro de relatos. Son textos que responden a una narrativa variada que se incluye en el primer libro directamente escrito en español bajo un título llamativo e hipnótico, Alforja Vieja. Aunque no abandona sus otras inquietudes culturales, sin embargo, lo nuevo aquí reside en escribir y redactar estas 15 historias, cuya base deriva del antiguo cuento árabe de narradores o cuentacuentos, no muy lejos del narrador o los narradores populares de las 1001 noches. Todos aquellos que vivieron entre nosotros hasta hace poco, y nos fascinaron con los detalles de sus mundos de humanos, animales y de plantas, cada uno con el poder de un mago que surge entre los cantos de sus manos, o del brillo de sus ojos, o de una palabra prolongada que crece milagrosamente de sus bocas. El autor, en su primer libro de relatos, es un heredero legítimo de estos narradores interesantes e inigualables. El escritor, durante todo el proceso de crear estas narraciones, no pretende ser un contador de historias experimentado tanto como quiere y asiste a la fuerte memoria en la formulación de historias que pasaron durante años y entre tanta gente, en la medida que las absorbe y las recupera como un recuerdo de ese pozo profundo lleno de signos, vivencias y largas secuencias, capaces de atraer a cualquier oyente o lector hacia ellos. Escribir estas historias para no perderse en el laberinto de la mente y el olvido, como muchos hechos que experimentamos en nuestras vidas y acaso también nuestros sueños, según creen los primeros estudiosos. Contar y escribir estas historias es equivalente a la recreación, el yo y la memoria, y luego restaura estos detalles, personalidades, lugares y circunstancias, y los devuelve a la vida gracias al don de la escritura, y que no sucumba, porque cuando se transfiere de la memoria a la pluma de Abdo Tounsi, se traslada a un nuevo lector y de uno a otro, hasta que anida en un nuevo recuerdo. Cada nuevo lector le proporcionará una interpretación diferente, según su propia visión. La mayoría de los cuentos del libro no se apartan de la realidad, sino que se empapan de ella, y sus vidas se basan en hechos reales que ocurrieron al autor o sus familiares, o le llegaron a través de otras personas. Pero las historias permanecen renovadas en su idioma, su estilo y la forma en que nos narra y nos comunica. El autor no se fija mucho en los juegos lingüísticos y ficticios para decorar y enmarcar la historia, porque está sacada de la realidad y encuentra en la experiencia real lo suficiente como para construir una historia que nos atraiga y nos lleve a mundos llenos, lejanos o cercanos. Toda su preocupación con estos modelos de narración de cuentos es formularlos de manera apropiada y presentarlos al lector de manera brillante y convincente. Las historias del libro, como si se tratara de la historia de todos nosotros, se beneficiarán del otro, y uno teje sus hilos para hacer una aproximación y una continuación con otros cuentos. En cada relato encontramos un ejemplo a partir del cual obtenemos una impresión de un valor social, vital o humano,
que representa un pilar básico de la existencia humana en estos últimos tiempos. Aunque el autor elige la palabra vieja como una descripción de esta alforja, en realidad sus historias se ajustan a cualquier momento y circunstancia en que vivimos hoy, pero más bien están en el corazón de la vida y su realidad. Se trata de relatos que son válidos en cualquier tiempo y acontecimiento. Cabe recordar en palabras del mismo autor de estas narraciones que su versión escogida es para poner al ser humano ante un espejo para una profunda reflexión y que es una reconciliación entre Oriente y Occidente. Esta relación normal, a caballo entre Oriente y Occidente, enaltece su mundo y el estilo de los relatos, una muestra más eficaz del encuentro, en vez del desencuentro cultural. Abdo Tounsi recrea sus mundos a la manera de El Conde Lucane, pero sin esperar un consejo de un ayudante, ya que el mismo relato es un crisol de multitud de consejos y diversas miradas. A la lista de escritores árabes que escriben en castellano se suma él y nos invita a una experiencia enriquecedora, no solamente para la nueva literatura española, sino para los árabes que leen y conviven con la lengua española. Alforja Vieja presenta un puente de muchas posibilidades, un profundo aljibe donde se puede escoger, contemplar y admirar. Alberto Gómez Font, filólogo y lingüista. Proemio. Tienen su pasaporte en regla. Si no es así, les sugiero que lo renueven en cuanto puedan, antes de comenzar a leer las historias de este libro, pues cuando se sumerjan en sus páginas no pararán de viajar desde la primera hasta la última página. Tienen ganas de comer cosas sabrosas. Si no es así, hagan algo para abrir su apetito, les recomiendo un Campari con soda y una rayita de naranja, y dispónganse a deleitarse con los ricos y exóticos bocados que van apareciendo a lo largo de los relatos aquí recopilados. ¿Les gusta viajar en el tiempo? Si es así, prepárense para gozar teletransportándose como los personajes de la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, pasando de una época a otra de la historia de la humanidad de la mano de las mujeres y los hombres protagonistas de los cuentos que aquí los esperan. ¿Ya están listos? ¿No les falta nada? Bueno, pues acompáñenme en este viaje de introducción a la Alforja Vieja y estén muy atentos a todos los detalles, ya que hasta los más insignificantes son esenciales. Cannes, ciudad famosa entre otras cosas por su festival de cine, es el primer escenario al que llegaremos de la mano de Fátima Benrafik, y con ella iremos después hasta Alicante, donde caminaremos por el barrio del Puerto y, aunque no esté en este libro, nos refrescaremos con una horchata de chufa bien fría, la bebida más tradicional de la ciudad mediterránea. Allí, con nuevas amigas y amigos argelinos, no tardaremos en subirnos al ferry que comunica con Argel, el reino de Barbarroja y la cárcel de Miguel de Cervantes, mientras leemos un manuscrito árabe del siglo XIX. Tras descansar un par de días nos toca hacer de nuevo las maletas, esta vez para tomar un avión y volar hasta Damasco, donde son verdaderos maestros en el tostado de los frutos secos. Allí gozaremos de la placidez de un patio con una fuente central y participaremos, como espectadores, de los juegos de unos niños en un ambiente perfumado por los jazmines a través de los recuerdos de un caballero sirio en su edad madura. El siguiente viaje no es muy largo en kilómetros, nos toca ir desde Damasco hasta Amán, pero comienza en la primera mitad del siglo XX y de pronto retrocederemos 1800 años para situarnos en el siglo II de nuestra era, cuando lo que hoy es el reino de Jordania formaba parte de la provincia romana llamada Arabia Petrea. Allí nuestro guía, Abdo Tounsi, nos contará una preciosa historia sobre la construcción de una fuente romana y logrará que nos couleímos entre los invitados y brindemos con vino por los novios en la gran fiesta de la boda de un escribano romano llamado Aulus Aquilio y una muchacha palestina, de la ciudad de Acre. Ya desaparecido aquel gran imperio, su capital sigue en pie, majestuosa, elegante y bulliciosa, como lo fue desde su nacimiento, y es en esa ciudad, Roma, donde seremos testigos, ya de nuevo en nuestros días, de una bella historia de amor con el decorado de la Fontana de Trevi y de las monedas que lanzan quienes visitan esa fuente para pedir algún deseo, casi siempre, como no, relacionado con el amor. En Madrid seremos espectadores del sueño de un hombre que recorre sus recuerdos y nos hace revivir algunos episodios de nuestra historia reciente. Con él volveremos a Damasco y veremos algunas películas en el cine Al-Aram, recordaremos la Guerra de los 6 días, nos cruzaremos con los fedayines palestinos, estaremos junto al gran estadista egipcio Gamal Abdel Neisser, lloraremos por los mártires de la masacre de Sabra y Chatila,
viviremos la esperanza de la paz para Palestina, y nos ilusionaremos con la acampada del 15M en la Puerta del Sol. También en la capital de España y también con un hombre mayor como eje de la acción, y también con Damasco como ciudad añorada, transcurre una tierna historia de amistad en el Parque del Retiro en la que surge una bella relación entre un joven árabe estudiante de español y un ex embajador español que vivió en Oriente Próximo y en el Magreb y habla bastante bien el árabe. Seguimos nuestras idas y venidas en este viaje trepidante al que nos invita el autor de estos relatos. Ahora nos toca de nuevo saltar hacia atrás en el tiempo e ir a los principios del siglo XX, y dar también otro salto en el espacio, hasta Sarajevo, justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial, para vivir de cerca la historia de dos grandes amigos, uno musulmán y el otro ortodoxo que van juntos al frente y más tarde les tocan destinos diferentes hasta que uno de ellos es herido y el otro desaparece en combate. Años después, ya terminada la guerra, dos de sus descendientes partirán en búsqueda de la tumba del militar desaparecido y, además de encontrarla, surgirá el amor. Y sin bajarnos de la máquina del tiempo emprendemos viaje a la España antigua, cuando se llamaba Al-Ándalus, para deleitarnos con una bella historia de fascinación entre una muchacha y un muchacho de Wadi Aliyara, la actual Guadalajara, cuya pasión amorosa se une a la mutua afición por el arte y las ciencias, saberes que en aquellos años se impartían en Cúrtuba, Córdoba, la ciudad más culta del mundo y la primera en la que se instaló alumbrado urbano, donde se encontraban los principales sabios y científicos. Y son la orfebrería y la botánica las dos especialidades que terminarán de unirlos hasta llegar a la fama y al matrimonio. De nuevo en el Oriente Próximo, en los territorios de Siam, Palestina, Siria, Jordania, Líbano, y de Irak, nos encontraremos con Lawrence de Arabia, primero tomándose unas pintas de cerveza en un pub de Londres con un oficial del ejército experto en cartografía, y después en el despacho del jefe del M16, a quien muestra su disgusto ante el reparto colonial de unas tierras que nunca habían conocido fronteras y por las que los beduinos viajaban sin ningún tipo de documentación parecida a un pasaporte o un salvoconducto. Y aunque Townshend no nos lo cuente en su relato, hay quien dice que una de las mayores borracheras de Lawrence de Arabia, para ahogar su rabia, fue en el bar del Hotel Beran, en Alepo, donde aún hoy se conserva el sillón de orejas en el que se sentaba. En esas nuevas fronteras surge la historia de un beduino irredento cuyo hijo, enamorado de una británica, termina trabajando en Londres en la BBC, como corrector y redactor en la sección de lengua árabe. Entre todas y todos los personajes que pueblan las historias de este libro surge de repente la voz de alguien que no es un ser humano, sino una semilla de encina que vaga buscando el mejor lugar para germinar y llegar a ser un árbol robusto. En un tierno canto por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la semilla va visitando distintos lugares en los que cree que podrá cumplir con su sueño, hasta que, finalmente, logra establecerse en un paraíso y brotar fuerte y sana. Primero en Orán, Argelia, una ciudad muy española, luego en Túnez, una ciudad muy italiana, y finalmente en París, una ciudad muy argelina. Transcurre la historia de un mecánico de aviación argelino al que le tocan vivir algunos de los años más duros del movimiento independentista de su país, y también revivir episodios que él no llegó a conocer pero que sí sufrieron algunos miembros de su familia años antes, masacrados por el ejército francés. Él, militante por la independencia de Argelia, será también un mártir de la revolución, en una revuelta en París en 1961 en la que cayeron muchos compañeros de lucha. El decorado de la siguiente historia de amor es el Madrid de principios del siglo XIX, cuando los franceses invaden España y el pueblo se levanta contra ellos. El amor nace en los corazones de una humilde muchacha madrileña, Isabel, y un soldado egipcio de las tropas de ocupación, Munir. Entre los protagonistas del relato aparecen muchos personajes históricos y tienen un papel importante la duquesa de Alba, el pintor Francisco de Goya y su cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo, en el que se ven dos sombras que bien pudieran ser Isabel y Lola, las dos amigas del cuento, en el momento de ser asesinadas por los soldados franceses. ¿Están cansados? Bueno, pues les dejaremos, Abdo y yo, descansar unas horas, pero les aviso de que mañana por la mañana tendremos que hacer el equipaje para emprender viaje a la Palestina, a mediados del siglo XX, y vivir la triste historia de Salaam, una niña campesina en Galilea y de un olivo, testigos, ambos, de la cruel ocupación sionista de aquellas tierras. La vida y la esperanza en un pueblo palestino en paz, en la tierra que les arrebataron, siguen presentes a la puerta de la casa de la niña, pues allí está el olivo que nació de la semilla que enterraron junto a Salaam. Hasta aquí algunos de los viajes por el mundo,
Pero aún nos queda algo muy importante. No crean que se me ha olvidado que al comenzar este proemio les prometí que degustarían ricos platillos, y ya ha llegado el momento de sentarnos a la mesa, pero sin dejar de viajar. Comenzaremos en una cocina de Mascate, con unas empanadas triangulares llamadas fateye, típicas de Irak, Siria, el Líbano, Jordania y otros países de la zona oriental del mundo árabe, que puede estar rellenas de espinacas, de queso, de carne picada, de pollo. Su forma triangular nos recuerda a otras empanadas de otros países lejanos el uno del otro, como la samousa de la India y las briouat de Marruecos. Y mientras nos enseñan a confeccionarlas escucharemos atentos otra historia con la comida como protagonista y el país de Sindh, la India, como escenario, en la que nos llegarán los aromas de ricas sopas cocinadas por la protagonista, y casi sin darnos cuenta volveremos a la ciudad de Mascate, en el sultanato de Omán, la costa de los piratas y de los pescadores de perlas, por donde navegaba Sinbad el marino en los cuentos de las 1001 noches. También podremos participar en un fantástico almuerzo picnic en el Parque del Retiro, en Madrid, organizado por la familia de un ex embajador jubilado que cree que ese es el jardín de su casa, mantel de encaje, vajilla de porcelana de Limoges, ricas viandas y buen champagne. Ya para terminar, iremos con Abdo Tounsi, autor de este libro y personaje, en un cameo, del último relato, a un restaurante turco del Madrid contemporáneo, sito en la calle del Profesor Waxman, a comer un exquisito hummus, unos cigar bread, rollitos de hojaldre rellenos de queso, muy parecidos a los pequeños venezolanos y a los peine rolls de la India, un baiti y un jarrete de cordero. Pero no se crean que el viaje ha terminado, pues desde ese restaurante nos llevarán a Bagdad, en las décadas de 1980 y 1990, donde conoceremos a la última sultana del Imperio Otomano y probaremos un delicioso postre a base de pistachos preparado por ella, una tarta llamada Capricho de Sultana. Dulce remate para este largo viaje. Esperen. No se vayan aún. Que acabo de recordar algo que quería contarles, algo que sé que irán percibiendo a lo largo de la lectura de los cuentos de la Alforja Vieja, y es la fantástica mezcla de lenguas con las que nos habremos cruzado al final del viaje, pues aunque Abdo Tounsi nos lo cuenta en español, lo cierto es que la mayor parte de los personajes no hablan en ese idioma, sino en francés, en árabe argelino, en árabe sirio, en árabe jordano, en latín, en italiano, en árabe de Palestina, en bosnio, en árabe andalusí, en inglés, en árabe tunecino, en árabe de Omán, en español madrileño del siglo XIX. Una torre de Babel repleta de historias. Y todas son historias de amor, entre amigos, entre familias y entre mujeres y hombres. Estamos ante un libro en el que el autor ensalza ese gran sentimiento y nos invita a vivir bellas emociones con los personajes que pueblan sus relatos viajeros. Y al final uno termina, como no, enamorado de estas bellas historias.